Buenos días, bienvenidos al Mars College del sector construcción, gestión de riesgos y seguros. Ahorita vamos a compartir la presentación. Muchas gracias a todos nuestros clientes que se han unido a la misma. Listo. Buenos días. Bueno, el día de hoy tenemos el segundo Mars College del sector construcción. Vamos a hablar de la gestión de riesgos y seguros. Para este fin, nos acompañan el señor Miguel Alba Luis, que pertenece a la empresa Marsh Advisory, es SVP de Consulting Solution, más de 10 años de experiencia identificando y gestionando riesgos en proyectos de construcción en el sector energía, certificado con PMP, PMI, RPM por el Project Manager Institute de USA. Tenemos también a Jean-Paul Hart, gerente de Marsh Specialty Construcción, 15 años de experiencia, 7 dedicados, especializados en construcción, experiencia estructurando programas de seguros para proyectos muy grandes como el aeropuerto Jorge Chávez, infraestructura de la segunda etapa, la ampliación de línea 1 del metro de Lima, Marcobre, ampliación 2B del muelle del Callao, la Punta Lomitas, proyecto eólico, entre otros. También nos acompaña el día de hoy la señora Silvana Castañeda. Ella es la líder del área de construcción de la parte de Xambí, es gerente VP de salud y beneficios, especialidad construcción, 12 años de experiencia en recursos humanos, graduada en la Facultad de Negocios, carrera de Administración y Marketing de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, y bueno, también llevo el curso de seguros de PECOSE. Bueno, a mí ya me conocen, soy Percy Mesías, soy gerente VP de Seguridad y Salud Ocupacional, desde el año 2011 he invertido en Sociedad Peruana de Ergonomía, tengo un máster de ergonomía por la Universidad de Girona, especialización en lo que es ergonomía física, ambiental y clínica con CENEA, con el Centro de Ergonomía Aplicada de Barcelona y la Universidad de Girona, perito ergónomo por la Universidad Politécnica de Cataluña de Barcelona, y 18 años de experiencia en lo que es ergonomía y gestión de riesgos laborales. Y por último, pero no menos importante, tenemos al medio ocupacional Renzo Pajuelo. Renzo es consultor de salud ocupacional de Marsh, tiene 12 años de experiencia en salud ocupacional y vigilancia médica de los trabajadores, tiene una maestría en medicina ocupacional y medio ambiente, un diplomado en salud ocupacional y medicina del trabajo, diplomado en auditoría médica basada en evidencia, y también tiene cursos de especialización de ergonomía, higiene ocupacional y sistemas integrados de gestión. Justo está estudiando un curso de los GES, de los grupos de exposición similar en higiene, hasta hace poquito. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar. Hoy día queremos hablar un poco de los riesgos en proyectos de construcción, también cómo son los seguros de estos megaproyectos a través de Jean-Paul. Luego nos va a hablar sobre los seguros en riesgos humanos, el STR, el Vida Ley en el sector. Yo voy a hablar un poco de los riesgos ocupacionales y al final Renzo nos va a hablar del absentismo y enfermedades ocupacionales ergonómicas en este sector. Vamos a empezar con el primer panelista. Que nos va a hablar sobre los riesgos en proyectos de construcción. Miguel Alba, el escenario es tuyo. Muchas gracias por participar de este Mars College. Gracias a ti, Percy, y también un saludo para todas las personas que nos acompañan en esta webinar. Muy bien, entonces vamos a hablar de los riesgos en el proyecto de construcción. Sí, adelante. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la definición de riesgos para la gestión de proyectos basado en el estándar especializado en riesgos del PMI, también conocido como el Project Management Institute, uno de los estándares más reconocidos a nivel mundial para la gestión de proyectos, de infraestructura sobre todo. Entonces, a diferencia de otros estándares,
el PMI resalta que el riesgo es un evento o una situación incierta, que si se produce tiene un efecto ya sea positivo o negativo en los objetivos del proyecto. ¿Cuáles son esos objetivos del proyecto? Normalmente, y aplica a construcción, el alcance, el cronograma, el costo y la calidad, u otro que la organización haya definido para el éxito de su proyecto. Entonces, basado en esa definición, el riesgo no se ubica en el presente, el riesgo se ubica en el futuro, pero por condiciones en el hoy. Por ejemplo, si tenemos una línea de transmisión, una carretera, la construcción de repente de un puerto o aeropuerto, estos tipos de proyectos de construcción irrumpen los paisajes y están afectos a una serie de situaciones en el futuro, pero por condiciones en el hoy podrían deducirse qué puede pasar en ese futuro. Entonces, si por ejemplo hoy existe una alta demanda de parte de los pobladores en lo social por donde va a circular el proyecto, pues eso haría pensar que más adelante podrían producirse algunas reclamaciones. Si, por ejemplo, hoy la permisología por la regulación que tiene nuestro país para la implementación de proyectos es un tanto, digamos, de mucho trámite y que toma buen tiempo, podríamos advertir por esas condiciones del hoy que en el futuro podrían presentarse también demoras para obtener la licencia, por ejemplo, ambiental, en la fecha en que requerimos iniciar obras o actividades de construcción. Entonces, son eventos en el futuro, pero que suceden o se estiman por condiciones en el hoy. Ahora, si se produce, si es que se llega a materializar, pues se va a producir impactos. Esos impactos colisionan con los objetivos del proyecto. El PMI resalta que esos objetivos formalmente declarados en la guía del PMBOK serían pues el alcance, el tiempo, el costo y la calidad. Sin embargo, la organización puede haber puesto como su propio objetivo cero afectaciones a la reputación, cero accidentes fatales. Es decir, no necesariamente el estándar no, es algo rígido, sino más bien una guía, una referencia que nos sirva a nosotros para poder colocar nuestros propios objetivos. Además, este evento futuro tiene otra característica, que es la probabilidad, que puede ser que pase o puede ser que no. Y por definición, una probabilidad se encuentra entre los valores de 0 y 1. Sin embargo, de acuerdo a las metodologías que tienen las organizaciones, o metodologías propietarias también se llama, estas probabilidades, si por ejemplo en una empresa ya excede el 50%, ese riesgo, por ejemplo, podría ser alto. Si solamente tiene hasta 10%, podría ser considerado bajo. Y así, se diferencian mediante escalas que puede significar determinada probabilidad. Ya con este contexto, vamos a ver entonces el ciclo de vida de un proyecto en la siguiente lámina. Entonces, un proyecto, y aquí he puesto un ciclo de vida que puede ser, digamos, distinto a otro, porque hay N ciclos de vidas. Sin embargo, he puesto lo que normalmente se repite en la mayoría de los tipos de ciclo de vida. Es decir, una vez que inicia el proyecto con el contrato, pues se desarrolla una ingeniería para adquirir suministros, no necesariamente secuencia, pero puede ser también paralelamente, se solicitan permisos a las autoridades. Ahí he puesto SENACE como una autoridad ambiental. Una vez que tengo los permisos, no solamente ambiental, sino arqueológico, de construcción, de uso de agua, de uso de material de préstamo de canteras. Es decir, todos los permisos, pues puedo
hacer excavaciones para las obras civiles, por ejemplo. Luego, si existen equipos que previamente pues, han sido fabricados en distintas partes del mundo, se produce el montaje, pruebas y puesta en servicio. Lo que se puede traducir en un cronograma. En un cronograma que, por ejemplo, allí en la figura se muestra a través del programa MS Project. Pero en cada etapa del ciclo de vida del proyecto, ya sean estos u otros que maneje la organización, se pueden presentar los riesgos. Es decir, se pueden presentar esos eventos que pueden afectar los objetivos del proyecto. ¿Cómo se traduce eso? Pues te pueden desviar de tu objetivo. Por ejemplo, si uno de tus objetivos es el plazo, pues te van separando del plazo. Se van presentando retrasos. Y tú sabes que si existe retraso al final del proyecto, pueden haber penalidades. De hecho, contractualmente así está establecido. Pero una afectación no viene sola. Cuando existen retrasos, normalmente también existen sobrecostos. Y recordemos que un proyecto es un caso de negocio. Es decir, que se ha dado el go para implementar porque se tiene expectativas de una rentabilidad, de un retorno de la inversión por parte de los inversores, ¿no? o accionistas de la empresa. Entonces, el equipo de dirección tiene que estar vigilante de esas desviaciones que se puedan producir, pues para mantener las condiciones que dieron origen al proyecto. ¿Cuáles son esos riesgos que pueden afectar? A ver, hemos dejado una pregunta, Percy, para quienes nos visitan y podamos ahí un poco interactuar con los participantes. Ahí le hemos Sí, lanzado, Miguel. ok, sí. Entonces, allí yo voy explicando si gustan. Ah, bueno, ahí ya tenemos, tenemos una serie de... Ah, qué rápido. Bueno, yo les voy comentando, no sé si para todos es visible, pero están allí liderando digamos, el ranking constructivo, social, ingeniería. Ahora va avanzando más constructivo. A ver, La pregunta es, ¿cuál puede ser el riesgo más crítico en un proyecto? Y las opciones son ingeniería, constructivo, transporte, contractual y social. Hasta el momento han respondido ya la mitad de nuestros participantes. Los invitamos a seguir respondiendo. Vamos a dar un plazo de 15 segundos más para poder cortar la pregunta, ver los resultados y que Miguel nos explique. Vamos a dar unos 10 segunditos más. Ahí anímense, gracias a ese ya 70% que ya votó. Ya se acaba, última oportunidad de participar. Vamos a compartir los resultados, Miguel, y ahora sí ya todo nuestro público los puede ver. bueno, muy bien. Muchas gracias por participar en esta pregunta. Sí, vemos que en los resultados, pues en primer lugar, se indica que el riesgo de tipo constructivo sería uno de los más críticos, seguido por el social, ingeniería, muy a la par con contractual, y finalmente transporte. Les comento, en la experiencia en proyectos de gran tamaño en el sector energía, líneas y subestaciones de alta tensión, líneas de 700 kilómetros de longitud, en los niveles de extensión más altos en el Perú y pasando por geografías, digamos, complicadas que tiene nuestro país, y en las diferentes regiones, de Lima al centro, en el sur, en el norte, el riesgo más crítico en un proyecto de construcción que irrumpe los paisajes es el social.
El social, en la experiencia, les puedo comentar que es capaz de paralizar un proyecto, pero por completo. Por eso es tan importante identificarlo desde el inicio, en ese mapeo de actores, reconocer su poder e influencia de los diferentes interesados clave, entre ellos, por ejemplo, autoridades, no solamente autoridades pertenecientes a un gobierno local, sino también recuerden que hay autoridades por la naturaleza de nuestra sociedad que tenemos, centros poblados, comunidades, en las diferentes zonas de nuestro país. Bueno, eso les cuento una experiencia. Luego de ello, los proyectos pueden ser tan complejos que pueden tener grandes dificultades en la parte de ingeniería. En algunas situaciones inclusive que sea muy difícil resolverla con profesionales en el país y que hay que ubicarlos en diferentes partes del mundo, porque los fenómenos pueden ser tan complicados y los modelos para desarrollar la ingeniería tan especializada que pues hace necesario resolverlo, porque sin la ingeniería no podemos comprar, sin la ingeniería no puedo contratar la construcción. Es decir, es en la experiencia uno de los complicados. Y de ahí concuerdo con lo constructivo y lo contractual. Lo bueno en lo constructivo es que pues hay mecanismos para resolver basado en la experiencia. Sin embargo, a su vez es crítico porque no existen tantos expertos, por lo que se hace ahí un tanto crítico si buscamos avance en el proyecto. Y lo contractual siempre es complicado por el tema de que se deben tener todos los mecanismos y manejos para poder cumplir con todo lo requerido en un contrato que en el caso de construcción es muchas veces extenso. Pues muy bien, muchas gracias por participar y vamos a dar algunas pequeñas muestras de los riesgos que pueden afectar en las diferentes etapas en la siguiente lámina. En la siguiente lámina veremos allí algunos ejemplos. No vamos a leer todo el texto, pero sí vamos a indicar que cuando uno revisa los riesgos en construcción, los categoriza, ¿no? Como un poquito hemos visto, hay riesgo de gestión, de ingeniería, contractuales, y en los riesgos de gestión normalmente está la diligencia del equipo de proyecto, sus estimaciones, ¿no? Esas herramientas que usa para poder gestionar y llevar los hilos del proyecto. En ingeniería está la integralidad. Ahora se habla mucho de las metodologías BIM que integran tanto la parte constructiva como la parte de diseño y de las diferentes especialidades. Entonces, en lo contractual está en la claridad de los términos de los contratos, para que no existan vacíos y sea entendido por las partes y responda a ese principio de buena fe que lo llevó a suscribir ese contrato. Y pues muy atentos allí a esa lectura previa para que se eviten pues las adendas que son desgastantes de los recursos del equipo de gestión que son muy escasos justamente y limitados en el proyecto. Pasando a otras categorías, en la siguiente lámina, podemos encontrar también riesgos de procura, ¿no? De compras. Y allí muy importante pues definirlos en su tiempo. ¿Por qué? Porque existen equipos que tienen un largo periodo de fabricación, asociado también a su transporte. Luego, todo el tema de permisos, uno de los, digamos, difíciles o críticos, en mi experiencia, unos permisos ambientales pueden tomar años, 2 años, para obtener una licencia. Y hoy en el Perú existe un principio que se llama principio de indivisibilidad, que lo que quiere decir es que el proyecto no lo puedes partir como que entramos para que obtengas permisos parciales. La autoridad, en su reglamento,
ha indicado de que tiene que ser en su conjunto. En tanto no se obtenga la licencia total, no se puede hacer ninguna excavación. Y bueno, justamente con los temas que nos traen hoy en la webinar, tenemos que revisar las obras, montaje, que después se pueden desprender otros riesgos asociados a las personas. Y bueno, el comisionamiento siempre es una de las categorías que se ve porque justamente es la recta final para poner en servicio la instalación. Y pueden haber otras categorías más. Aquí solamente estamos dando una muestra para que se tenga la idea de cómo es esta parte de la identificación. En la siguiente lámina, lo que quería mostrar para terminar esta parte de mi intervención es indicar que justamente el equipo de Advisory Specialty pues evalúa justamente para las empresas en sus diferentes etapas, ya sea de estudios, de preconstrucción, en la construcción y en las pruebas, a través de una gestión de riesgos de proyectos, lleva a cabo un análisis de los riesgos y planes de respuesta, y los acompaña también en el monitoreo de los mismos, así como también brinda asesoría para prevenir las reclamaciones. Es decir, un servicio basado en la experiencia y conocimiento y una serie de datos que tenemos como Marsh de los diferentes riesgos que se presentan en este tipo de proyectos de construcción y en sus diferentes etapas y categorías. Bueno, y allí pues todos los servicios que se ofrecen al respecto. Entonces son soluciones que brindan más para poder acompañar en ese logro del éxito que se propone la empresa para incrementar la capacidad de generar valor a su compañía. Eso es por mi parte, Persis. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por el tema de los riesgos en proyectos de construcción. Vamos a pasar ahora el pase a Jean-Paul Hart, gerente de Marsh Specialty Construcción, con el tema de seguros en proyectos de construcción. Jean-Paul, por favor. Gracias, Percy. Bueno, ante todo, buenos días a todos. Gracias por participar en este webinar. Miguel ya cubrió un poco cómo es la gestión de riesgos de un proyecto de construcción. Ahora, lo que vamos a pasar a ver es cuál es uno de los mecanismos de transferencia de riesgos más comunes, que son justamente los seguros. El enfoque un poco de esta parte va a ser específicamente en lo que es P&C, lo que es propiedad y responsabilidad civil. Más adelante vamos a ver los seguros relacionados a lo que es la parte de riesgos humanos. Entonces, estos son los 5 principales seguros que se encuentran en cada proyecto de construcción, digamos, los más comunes, los que más se ven. En algunos casos habrán 3 o 2 seguros, en los proyectos un poco más complejos, estos 5 e incluso algunos más que vamos a ver más adelante. Pero en general estos son lo que vemos en casi todos los proyectos. Algunos se sorprenderán ahí con que he puesto el tema de fianzas. El sector asegurador hace varios años ya viene ofreciendo este producto, ingresó a dar fianzas para proyectos de construcción y línea de fianza incluso para contratistas. Entonces, es un participante importante. Las fianzas de seguros reemplazan a las fianzas de bancos y son aceptadas por todos los contratos normalmente, y son reguladas también por la superintendencia, así que tienen el mismo nivel de validez. Después la otra póliza que es muy común es la famosa todo riesgo de construcción, o la famosa CAR, póliza de montaje, póliza de construcción. Es la póliza típica para todas las obras de construcción en el país, requerida normalmente por las entidades del Estado y por cualquier contrato que se digne estar bien hecho. Esta póliza de riesgo de construcción lo que cubre son los daños materiales a la obra que puedan ocurrir por cualquier tipo de evento amparado por la póliza, terremotos, riesgo de la naturaleza, incendio, incluso cubre errores de diseño, que es una variable importante. Es una póliza que se hizo hace muchos años para justamente cubrir proyectos de construcción, porque la particularidad del proyecto de construcción, a diferencia de un bien ya construido, es que es un activo que está en curso de desarrollo o de materialización. Entonces, ahorita es una póliza que se adapte un poco a esa particularidad que las pólizas de propiedad tradicionales no tienen. Un tema importante que es bastante pertinente, sobre todo para los que son dueños de obra,
O sea, es que esta póliza de todo riesgo de construcción incluso puede cubrir con una adenda, con una cláusula adicional, lo que se le llama el lucro cesante anticipado, o mejor conocido como ALOP o Delay in Startup. ¿Qué es este concepto? Es una cobertura en el caso de que tengas algún retraso en el inicio de operaciones comerciales de tu proyecto por un siniestro cubierto de la póliza. Entonces, por ejemplo, si tuvieras un incendio muy grande en un proyecto y esto retrasa tu inicio de operaciones comerciales y obviamente retrasa el ingreso de esos flujos futuros que uno está esperando del proyecto, esta póliza puede cubrirlo sin ningún problema. La otra póliza que es muy común encontrar en los proyectos de construcción es la póliza de responsabilidad civil, que es usual, que se pide a nivel contractual. Lo que busca cubrir esto de acá son todo tipo de responsabilidades civiles derivadas de daños a terceros, ya sea daños personales, daños materiales. Últimamente es muy común que se estén dando reclamaciones en las obras por reclamos de vecinos, por reclamos de terceros afectados por la obra. Incluso el otro día nos encontramos con un reclamo de pobladores de una zona, de un proyecto importante que se está desarrollando en el interior del país, por la cantidad de polvo que se está levantando en la zona por los trabajos que se están realizando. Y eso esto está de alguna manera perjudicando el ganado de la operación, de los pequeños ganaderos que había en la zona. Entonces, sí es algo que poco a poco está ganando relevancia en el país. Antes no había tanta cultura de reclamación, pero ahora sí existe bastante cultura de reclamación comparado con el pasado. Todavía no hemos llegado a niveles de Estados Unidos, Argentina o Canadá, pero esto es algo que no hay que dejar de considerar y hay que evaluar constantemente si es que la suma asegurada a la que estamos acostumbrados a contratar para este riesgo es suficiente para cubrir la realidad actual, ¿no? La otra póliza que se está contratando bastante en proyectos de construcción, sobre todo en los más grandes, en los que hay un componente alto de procura, de compra, es la póliza de transporte. Normalmente las pólizas de transporte, esa es la idea general, es que la tome el proveedor, ¿no? Si yo me voy a traer algo de Alemania, que me lo traiga con seguro y todo. Efectivamente, es una forma muy fácil de comprar el tema de transporte, pero en proyectos muy complejos puede ser un factor de riesgo relevante, porque los proveedores a veces, no todos, ¿no? Pero hay casos, no incurren en el pago de la póliza, por lo tanto el bien queda descubierto, o tienen deducibles más altos. Entonces, muchas veces es recomendable al dueño de la obra o el contratista que está haciendo la parte de procura del proyecto, que contrate la póliza de transporte también, incluso duplique la cobertura, simplemente para garantizar que tenga control sobre los fondos y la gestión del siniestro. Lo que cubre esta póliza es los daños que pueda sufrir la mercadería, los bienes importados durante la travesía de importación, o en el caso de que sean bienes procurados localmente, los daños que puedan sufrir por transporte local. Muy similar al caso de construcción, en las pólizas de transporte también se puede adquirir la cobertura de Delay in Startup o ALOP, este famoso lucro cesante anticipado. Entonces, por ejemplo, tienes el caso de que a un equipo crítico del proyecto sufra un siniestro durante la travesía. Por ejemplo, vamos a poner un caso catastrófico, se hunde la embarcación, se pierde un activo crítico del proyecto que puede generar un retraso importante en el inicio de operaciones comerciales. Esto puede ser cubierto por la póliza de transporte sin ningún problema. Y finalmente, y muchos acá van a ir, probablemente van a estar acordándose de alguna situación complicada que han tenido con esta póliza, la famosa póliza de responsabilidad civil profesional. Antes, hablar de responsabilidad civil profesional era hablar de un bicho raro en la industria de la construcción, y ahora es prácticamente un estándar en contratos con el Estado relevantes. ¿Qué es lo que cubre la póliza de responsabilidad civil profesional? Todo lo que es la responsabilidad civil derivada de daños y perjuicios a terceros, sobre todo a los daños de la obra, ¿no? Por errores y omisiones, normalmente de diseño e ingeniería causados por el contratista o el diseñador del proyecto. Es una póliza que está muy de moda, como digo, se está pidiendo en la mayoría de contratos de construcción, y una particularidad es que está siendo cada vez más difícil de obtener, porque ha habido una cantidad de siniestros importantes a nivel mundial de esta póliza. Entonces las capacidades y la oferta de este seguro se ha reducido,
en consecuencia la posibilidad de comprar sumas aseguradas muy grandes se vuelve cada vez más compleja y obviamente el precio también se ve afectado. Segundo, ahí está. Ok. Ahora, ¿cómo juegan todos estos seguros que he descrito anteriormente a nivel contractual? En un contrato normalmente, pero en un proyecto, perdón, está un poco desfasado. Ya. En un proyecto tenemos una serie de contratos que van desde el contrato de ingeniería, pasando por los acuerdos financieros y podría incluso involucrar al Estado peruano, derechos de uso de espacio para construcción, accesos, etcétera, etcétera. Cada uno de estos acuerdos tiene ciertos requerimientos de seguro particulares que al no cumplirse pueden sujetar a las partes a penalidades o incluso rescisiones de contrato. Estos requerimientos contractuales van desde una simple solicitud de contratación de A o B seguros, por ejemplo, que se contrate póliza CAR o póliza de responsabilidad civil, etcétera, etcétera, hasta pliegos de seguro que involucran requerimientos de sumas aseguradas particulares mínimos, franquicias o deducibles máximos, endoso de cesión de derechos indemnizatorios, o incluso cláusulas bastante complejas que pueden ser complicadas de obtener en el mercado a precios competitivos. Entonces, un poco lo que quiero transmitir acá es que es de suma importancia evaluar las exigencias de seguros siempre que se ingresa a licitar en un proyecto. No solamente para cuantificar el efecto de los requerimientos de seguros en el precio y no darse luego con una sorpresa cuando ya los tienes enfrente y tienes que salir a cotizarlo, sino para poder negociar estos en su debido momento. En muchos casos es posible negociar las condiciones de seguros requeridas con anticipación y evitar después, inconvenientes o malos ratos teniendo que negociar con un contrato ya firmado que implica una adenda, una modificación que puede ser compleja. Esto último es tan crítico y puede representar tanto dinero para un proyecto que recomendamos en verdad que lo incorporen siempre a la gestión del contrato de sus compañías y que sea algo muy natural y casi un estándar de que se revisen los temas de seguros, contratos de seguros, siempre que se ingrese a licitar a un proyecto. En esta lámina, no se asusten, lo que queremos mostrar es un esbozo del mapa de riesgo contractual a nivel de seguro que puede tener un proyecto. Este es un ejemplo, un proyecto energético complejo que vimos hace algunos meses. Y como verán, hay hasta 7 partes involucradas y potencialmente hasta 8 acuerdos distintos con requerimientos de seguro particulares para cada uno. El arte realmente para hacer esto bien radica en alinear los requerimientos de seguros de todas las partes, que van a ser obviamente particulares dependiendo de los intereses de cada uno. Y esto puede tomar varias semanas o varios meses de negociación con cada una de las partes. Y asimismo, y obviamente eso no es un tema menor, también tenemos que incorporar de alguna manera el apetito de riesgo de cada uno de ustedes como clientes en esta ecuación. Una vez que se tiene todo alineado, que se tienen los acuerdos ya esbozados, e incluso firmados de ser posible, recién en esa etapa se realiza el proceso de cotización en el mercado de seguros y reaseguros, con la idea de buscar los términos y condiciones de estos seguros que se buscan adquirir, ¿no? Ahora, un poco para que se lleve una idea general, yo sé que esto ya lo mencioné, qué seguros aplican va a depender mucho de la negociación con las distintas partes del proyecto, pero en esta lámina se encuentran un poco esbozados los principales seguros de un proyecto con una guía de en qué momento deben encontrarse vigentes a lo largo del ciclo de vida de un proyecto. Los primeros 6 seguros son los más tradicionales y que ya los expliqué en la primera lámina, pero los 4 de abajo que se encuentran en cursivas y en rojo son seguros que poco a poco se están viendo más en proyectos complejos. Y quizá en un mediano plazo empecemos a verlos también en proyectos de menor complejidad. Ya sucedió antes con el tema de la RC profesional, que antes era digamos, un gusto, una cosa muy particular para ciertos proyectos complejos. Así que tranquilamente podría pasar con estos otros seguros también en el mediano o largo plazo. Las fianzas, como mencioné en un comienzo, que se ofrecen en el mercado de seguros, normalmente tienen que estar vigentes desde la preconstrucción, incluso desde que se entrega la propuesta al dueño de obra, y normalmente te piden que estén vigentes hasta el finalice el comisionamiento y en algunos casos hasta el inicio de operación del proyecto. La póliza de construcción
y acá esta es una discusión que siempre se tiene con clientes, es en qué momento tengo que poner vigente ya mi póliza de construcción. Va a depender mucho del contrato que se tenga, pero lo más común es que obviamente inicie con la primera piedra, con el primer día de obra, ¿ya? Pero en algunos casos, y ahí es donde entra mucho la gestión de riesgos de cada uno de ustedes, la póliza de construcción es recomendable que se tome desde la fase de procura. ¿Por qué? Porque hay una serie de bienes que van llegando a la obra, van llegando a los almacenes, que tienen que ser de alguna manera cubiertos, porque una vez que el proveedor te entrega el bien, ya pasa a riesgo tuyo. Y salvo que tengas una póliza de propiedad donde asegurar estos bienes, que en algunos casos es la situación, lo más recomendable es activar ya la cobertura de la póliza de construcción que cubre justamente estos almacenes temporales antes de que inicie realmente la obra. Es similar el caso con el tema de la póliza de responsabilidad civil de construcción. Esta puede estar vigente durante la construcción y el comisionamiento, pero también puede ser contratada incluso desde la etapa de procura del proyecto. Incluido acá el tema de la responsabilidad civil de operación, para un poco hacer la distinción. La póliza de responsabilidad civil de operación, a diferencia de la construcción, lo que cubre realmente es la operación del bien ya terminado, del proyecto ya en operación. No cubre nada de lo que es relacionado a la parte de proyecto, la parte de construcción. Las pólizas de responsabilidad civil profesional, esa es otra cosa que hay poco conocimiento y es bueno explicarlo. Son pólizas que normalmente tienen mucho tiempo de vigencia, mucho tiempo de duración. ¿Por qué? Porque salvo que tú tengas un contrato muy específico de diseño y otro contrato muy específico de construcción, en el que puede hacer la distinción de la parte de diseño tiene que estar vigente durante la etapa de diseño, efectivamente, y durante un periodo de tiempo determinado después de la entrega de este. Normalmente, lo que se está viendo ahora, el diseñador también es el que construye, entonces se están pidiendo pólizas de responsabilidad civil profesional que van a tener que estar vigentes desde la preconstrucción, o sea, desde toda la etapa de diseño, y vigentes incluso hasta finalizar el comisionamiento, porque también pueden pasar temas de errores y omisiones durante la fase constructiva y el comisionamiento. E incluso, y van a encontrarlo en algunos contratos, se pide un tema que se llama reporte extendido, pero periodo extendido de reporte, que son una serie de años adicionales en los que el dueño de obra puede reclamar al contratista por estos errores o omisiones. Por lo tanto, la póliza puede estar incluso vigente durante la etapa de operación durante una cantidad determinada de años, 2, 3, 5 años, dependiendo del contrato que se tenga. Las pólizas de transporte normalmente están vigentes durante la etapa de procura, obviamente, porque es toda la etapa de compras, de adquisiciones. Y también están vigentes en la etapa de construcción porque normalmente los bienes van llegando durante la etapa de ejecución también, ¿no? Y ahora, estos 4 seguros adicionales, que son la póliza cyber, la RC medioambiental, la cobertura de political violence y lo que es la póliza de D&O, son un poco más complicados, pero voy a tratar de explicarlo para este proyecto, cómo aplica para proyectos. Las cyber son muy comunes tenerlas en pólizas de operación, ¿no? Los clientes buscan cubrir con eso responsabilidades por temas de robo de información, el tema de secuestro de bases de datos, de que un hacker se meta y bloquee los sistemas de la compañía y no te permite operar, etcétera, etcétera. Eso es lo más común, ¿ya? Pero no hace mucho hemos colocado una póliza cyber para un proyecto de construcción en el cual el director del proyecto y la gente de risk management, luego de hacer varios análisis, llegaron a la conclusión de que el tema de cyber era un riesgo muy importante que querían transferir, porque con el ingreso de estas nuevas tecnologías como el BIM, por ejemplo, el que te secuestre la base de datos donde estás cargando toda la información de planos, del levantamiento de estructuras del proyecto, puede ser un tema crítico y te puede hacer perder meses y no años de trabajo. Entonces, consideraban que era muy importante contar con una cobertura de cyber desde el diseño, desde la preconstrucción, hasta que inicie la obra. Entonces, fue un ejercicio interesante, se hizo no hace mucho y solamente como una salvedad, fue la primera póliza cyber que se hizo para una obra en Latinoamérica. Ya en otras regiones se está viendo un poco más seguido, pero en Latinoamérica fuimos el primer caso de éxito de esta colocación. La otra póliza que gana un montón de relevancia últimamente, sobre todo por el tema social, y pues, lo que estaba mencionando Miguel hace un rato, de que hay oposición en muchos casos a ciertos proyectos, son las pólizas de responsabilidad civil medioambiental.
que lo que cubren es justamente las responsabilidades civiles por daños al medio ambiente o daños graduales que un proyecto pueda causar al medio ambiente. Normalmente las obras no generan un gran impacto medioambiental, pero en el caso, por ejemplo, de proyectos mineros o proyectos de tuberías de gas o de petróleo, ese riesgo es un poco mayor porque hay una etapa de pruebas en la que se puede hacer pruebas con carga y eso obviamente puede generar un tipo de contaminación. Por lo tanto, es una póliza que hay que cada vez considerar más por lo que lo que estaba mencionando anteriormente. Hay otra póliza que existe en el mercado que no se toma normalmente mucho en la región, pero sin embargo somos una de las regiones más expuestas a ese tema. Es todo lo que es la cobertura de political violence. Lo más apreciado de esta cobertura, entre todo lo que brinda, es la cobertura que brinda para lo que es imposibilidad de acceso a la obra. Que en muchos casos tienes comunidades o tienes algún tipo de oposición estructurada a un proyecto y te pueden complicar mucho la vida durante la construcción, incluso pararte la obra durante meses con todos los costos y sobrecostos que eso puede generar para el proyecto. Entonces, sobre todo para ustedes, los que están en el rubro de la construcción, que trabajan mucho con contratos llave en mano, esto puede ser un reto importante porque difícilmente esos sobrecostos pueden trasladárselos al dueño de la obra o va a costarles una barbaridad esa gestión, ¿no? Y finalmente, una cobertura que se ve bastante en la fase de operación, pero últimamente se están haciendo ejercicios de cotización y de contratación para esto, es la famosa Directors and Officers, la póliza de D&O, para cubrir a los gerentes, a los que toman decisiones dentro de la empresa, por errores o decisiones que eventualmente puedan llevar a una demanda de terceros afectados o incluso de miembros del directorio o miembros de la junta de accionistas. Lo más común es que se vean en pólizas de operación, pero en la etapa de operación de un proyecto, pero últimamente se está pidiendo cobertura de D&O para proyectos, sobre todo para los directores de proyectos o los principales gerentes de la obra, obviamente por la misma causal, ¿no? Por las decisiones que puedan tomar y que eventualmente puedan llevar a algún tipo de reclamación o demanda de terceros por las decisiones que puedan tomar, ¿no? Entonces, esta era la idea de esta lámina, darles un poco un esbozo de los seguros que se toman en el proyecto. Y nada, doy paso al siguiente panelista, Percy. Listo, muchas gracias, Jean-Paul. Bueno, recuerden de que tienen una consulta sobre el tema de seguros en PIAC para obras de construcción, sobre el tema de los riesgos en los proyectos, pueden hacerlas a través del panel de preguntas y respuestas que al final estaremos respondiendo. O como tercer tema del día de hoy, quiero invitar a la señora Silvana Castañeda, gerente VP de Salud y Beneficios en especialidad de construcción, que nos va a hablar sobre los seguros de riesgos humanos en este sector. Adelante, Silvana. Gracias, Percy. Buenos días con todos. Bueno, contenta y agradecida por compartir con ustedes esta mañana. Como bien lo comenta Percy, voy a tocar tema de riesgos humanos en el rubro de construcción. Empezaremos abordando los seguros obligatorios en esta industria. En primer lugar, tenemos el seguro complementario de trabajo de riesgo. Este seguro fue creado mediante la ley 26790 de modernización de la seguridad social y tiene su propio reglamento, que es el 003-98-SA, denominado Normas Técnicas del Seguro Complementario. La actividad de construcción se encuentra considerada como una actividad de riesgo dentro del anexo 5 de esta ley. Otorga cobertura por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a los afiliados regulares y que laboran en un centro de trabajo en el que la entidad empleadora realiza actividades de riesgo. Este seguro comprende coberturas de salud, donde incluye atención médica farmacológica, hospitalaria, quirúrgica, e incluye también la rehabilitación y aparatos ortopédicos. Esta parte de salud se contrata con una EPS o con eSalud. Por otro lado, tenemos las pensiones por fallecimiento, las pensiones o indemnizaciones por invalidez y los gastos por sepelio que se contratan con una compañía de seguros o a través de la ONP. Luego tenemos el seguro de vida ley.
Se trata de un seguro que contempla beneficios para dar alivio económico temporal a los familiares de un trabajador ante su fallecimiento por muerte natural, accidental o ante invalidez total y permanente por accidente, sin importar la actividad económica que realice la empresa o si el accidente o enfermedad que llevó al fallecimiento del trabajador sucede durante el jornada laboral, porque este seguro otorga protección las 24 horas del día. El seguro de vida ley es obligatorio, debe ser contratado por el empleador y se debe activar desde el primer día de labores del trabajador. Beneficia a todos los trabajadores del sector privado, independientemente del régimen laboral y modalidad contractual al que se sujeten. Sabemos que cada año se realiza una negociación colectiva en construcción civil suscrita entre la Cámara Peruana de Construcción, CAPECO, y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, donde se tratan ciertos criterios relacionados precisamente a los beneficios laborales de este gremio. Curiosamente, no se menciona el seguro de vida ley en esos acuerdos. No obstante, como antes lo he mencionado, tienen derecho al seguro de vida ley los trabajadores independientemente del régimen y modalidad contractual al que se sujeten. Entonces, actualmente los trabajadores de construcción civil sujetos a este régimen especial también tienen derecho al seguro de vida ley. ¿Cuáles son las coberturas de ese seguro? Muerte natural, son 16 remuneraciones de indemnización, muerte accidental, 32 remuneraciones, o invalidez total y permanente por accidente, 32 remuneraciones. ¿Qué conceptos comprende la remuneración asegurable en estos seguros? En el seguro complementario, la remuneración asegurable está constituida por el total de las rentas provenientes del trabajo del asegurado percibidas en dinero. Consideramos entonces la remuneración o el jornal, bonificaciones, que en construcción hay muchas, ¿no? Tenemos el BUC, tenemos la bonificación por contacto directo con el agua, bonificación por riesgo de trabajo bajo la cota cero, la bonificación de altura y altitud, bonificación por especialización, por movilidad acumulada, por trabajo nocturno, en fin, creo que estoy por ahí, me faltan mencionar dos o tres. También están involucradas en la remuneración asegurable las horas extras y las gratificaciones. En vida ley, la remuneración asegurable está constituida por el total de las rentas provenientes del trabajo que realiza el asegurado, percibidas en dinero y que además se reciben habitualmente, aun cuando sus montos puedan ser variables en razón de incrementos u otros motivos. Es decir, en vida ley, ojo con eso, no se declaran las gratificaciones. En construcción hay personal que trabaja a destajo también, en cuyo caso se considera el promedio de las percibidas en los últimos 3 meses. Uy, me estoy adelantando una lámina. Listo. Para la cobertura de seguro complementario salud, se debe declarar el total de la remuneración sin tope, porque la cobertura de ese seguro, por el lado de salud, es ilimitada hasta el alta del paciente, la declaración de una invalidez permanente o el fallecimiento. En cambio, para la cobertura de pensión sí hay un tope en la remuneración mensual, la misma que se actualiza trimestralmente por el sistema privado de pensiones. Hoy la tenemos en 11.200 aproximadamente, es decir, si un trabajador supera ese monto, debe ser declarado con el tope. En el seguro de vida ley también aplica tope de remuneración. Sin embargo, a diferencia del seguro complementario, el empleador, la empresa, puede contratar esta cobertura por encima del tope. Definitivamente es la tendencia en el mercado. La mayoría de empresas lo contrata de esa manera. Y también en la mayoría de casos se puede negociar con la aseguradora la misma tasa. Es muy importante mencionar que la empresa debe registrar los contratos del seguro de vida ley ante la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo. Esto con la finalidad de verificar el cumplimiento de la obligación del empleador con respecto a la contratación de la póliza. El empleador debe consignar en el registro información como datos de la póliza, ahí viene lo que es la compañía de seguros, número de póliza, la vigencia, los datos del empleador, el RUC, la razón social, la dirección domiciliaria,
datos del trabajador, son los nombres, los apellidos, documento de identidad, fecha de nacimiento, sexo, datos del contrato laboral también tienen que ingresar, fecha de ingreso o reingreso laboral, remuneración, el tipo de la moneda con el cual recibe su remuneración, y si cuenta con un seguro de vida adquirido en calidad de ex trabajador. También el empleador debe registrar los datos de los beneficiarios, la declaración de beneficiarios, los nombres y apellidos y el grado de parentesco. Este registro se debe realizar dentro de los 30 días calendario de suscrito al contrato a través de la página web del Mintra. Ahora bien, hablemos un poco del seguro Más Vida. Según negociación colectiva de construcción civil del año 2014-2015, los empleadores convienen la contratación de este seguro a través de salud. Y esto aplica para obras de construcción que superan las 50 OITs. La prima mensual de este seguro es de 5 soles, pero no tiene intermediación de broker. No intervenimos nosotros como asesores en la contratación y en la asesoría de este seguro, es contratación directa. Si bien es cierto, posterior a la negociación colectiva del 2014, no se volvió a tocar el tema del seguro Más Vida, las partes acordaron que la naturaleza de este acuerdo es permanente y tendrá validez mientras no sea modificado por otro convenio. También dice que prevalecerán las mejores condiciones que tengan los trabajadores de construcción civil a nivel nacional. En estricto, todos los trabajadores tienen seguro de vida ley. Como vimos, es un seguro obligatorio. Y es aquí donde nos cuestionamos. ¿El seguro de vida ley hoy cumple con esta obligación del gremio, de este convenio que hemos mencionado? ¿O el seguro de vida ley tiene mejores condiciones? Vamos a ver algunas diferencias entre ambos seguros. Hablemos de las coberturas, las sumas aseguradas. El seguro de vida ley tiene una cobertura de muerte natural por 16 remuneraciones, como ya lo hemos visto. El seguro Más Vida no tiene esta cobertura, porque estamos hablando de un seguro diseñado para cubrir accidentes personales. En el seguro de vida ley encontramos cobertura de muerte accidental e invalidez total y permanente por accidente, cuya indemnización es de 32 remuneraciones. En Más Vida encontramos estas coberturas, pero con un monto fijo de indemnización, que hoy está en 79.702. Pero también el Más Vida tiene una cobertura por invalidez parcial, que asciende aproximadamente a 59.800, que no tiene el seguro de vida ley. Acá también, un dato para analizar, es que la indemnización ante un siniestro en vida ley podría llegar a ser menor que una indemnización por el seguro Más Vida. Por ejemplo, si el trabajador gana 2.000 soles y ocurre un siniestro por accidente en la cual la aseguradora tiene que indemnizar 32 remuneraciones, estamos hablando que en vida ley van a pagar 64.000 soles, ¿no? Y no llega a cubrir el monto que cubre el seguro Más Vida. Luego, el seguro de Más Vida, que se contrata con Salud, también tiene una cobertura de muerte accidental e invalidez total y permanente por accidente para la cónyuge, a diferencia del seguro de vida ley que no cuenta con esta cobertura. Esta suma asegurada que tiene el seguro Más Vida está bordeando los 39.900 soles. ¿Qué pasa con las coberturas adicionales y especiales de cada uno de estos productos? Les comento que no hay ninguna coincidencia en ambos seguros. Cada uno tiene sus propios beneficios adicionales. En vida ley, de hecho, está fuera del contexto normativo y en consecuencia los beneficios adicionales son productos de una negociación comercial que se tiene con la compañía de seguros. Si bien es cierto, manejan beneficios estándares, siempre los montos varían de acuerdo a cada cliente o cada negociación que se realiza. En el seguro Más Vida, ¿no? Hay ya establecidos los beneficios adicionales y los montos porque se trata de un enlatado, un producto enlatado que brinda de salud para todas las empresas. ¿Qué nos dice en relación a los beneficiarios de esos seguros? En vida ley los beneficiarios están indicados en el decreto legislativo 688, ¿no? Los beneficiarios principales, cónyuge, conviviente e hijos sin límite de edad. Solo a falta de los beneficiarios principales entran a tallar los beneficiarios secundarios, que son los ascendentes y los hermanos menores de 18 años. Aquí el beneficio se paga por partes iguales entre todos los beneficiarios. En el seguro Más Vida, el titular o el trabajador puede designar
quiénes son sus beneficiarios a través del formulario 6012, ¿bien? Y no solamente eso, sino también puede dejar porcentajes que le corresponde a cada uno de los beneficiarios. Esa es otra diferencia. Y en relación a las exclusiones, el seguro de vida ley no tiene exclusiones. El seguro más vida sí tiene una relación extensa de exclusiones, que son las exclusiones que regularmente aplican las aseguradoras en una póliza de vida individual. Ahí voy a pedirle a Robert, por favor, que lance la pregunta para respuesta del foro, precisamente en relación al seguro más vida. No sé si, Robert, ¿me ayudas con la pregunta, por favor? Ahí está la pregunta para que puedan ustedes responder. La empresa ha contratado el seguro más vida en el salud, adicional el seguro de vida ley. Ahí se están moviendo las respuestas, no sé si se puede visualizar. Se mueve y fluctúa bastante. Una vez que finaliza, bueno, demos un tiempo para que los colaboradores puedan participar. Va participando ya casi el 40%, vamos a dar unos segundos más, y luego finaliza la votación y lo puedes mostrar. De acuerdo. Ayúdame con el tiempo, Percy. Ya, está bien. Bueno, les invitamos a participar, ya casi el 50% ha participado. Está reñido. Sí, está reñido. Vamos a darle unos 10 segunditos más. Parece la final de una segunda vuelta electoral. Está muy bien reñido. Listo. Y vamos a compartir los resultados. Bueno, tenemos que el 43% sí lo tiene contratado, el 57% no. De hecho, es un sondeo interesante respecto a la práctica que tienen las empresas en relación a este seguro. En la administración está como Front Mafre hace algún tiempo, y estamos nosotros, a pesar de que no tenemos injerencia o brindamos asesoría en relación a este seguro, estamos coordinando en coordinación con el equipo comercial de Mafre a fin de poder otorgarles próximamente mayores alcances en relación al seguro de más vida. Seguimos entonces. Ok, hemos tocado todos los seguros obligatorios para el sector construcción. No obstante, existen otras opciones que cubren vacíos o complementan el aseguramiento 360. El seguro complementario, por ejemplo, excluye accidentes ocurridos en el trayecto de ida y retorno al centro de trabajo. Excluye también actividades recreativas, deportivas o culturales que se realicen dentro del centro de trabajo, así se den durante la jornada laboral, ojo. Tampoco está contemplado convulsiones de la naturaleza, como terremoto o maremoto. Para cubrir estos riesgos, recomendamos la contratación de una póliza contra accidentes personales. Incluso algunos proyectos de construcción en sus bases de licitación incluyen ese seguro. Por otro lado, cada vez son más las empresas del rubro que se acogen al sistema privado de salud a través de una EPS. Esto en pro de otorgarles a sus trabajadores un número mayor de opciones para atención en salud. A eso le sumamos que salud, sabemos, tiene un cuello de botella en la programación de citas. Los asegurados muchas veces deben de esperar semanas para conseguir una atención. De hecho, esta situación se ha demostrado que incrementa en 10% el ausentismo laboral. Se demora en pasar la lámina. Se me pegó la lámina. Ya, ok, perfecto. Luego quiero compartir con ustedes factores que están fuera de nuestro control, que de hecho han marcado un antes y después. En los últimos años, en los últimos 2 años, 2 o 3 años, de hecho pasaron cosas, ¿no? Se desató una pandemia, el COVID-19, el 5 de marzo del 2020 se confirmó el paciente cero en nuestro país, días después fue declarada la pandemia. Penosamente, el resultado en pérdidas humanas fue devastador. Aproximadamente las aseguradoras indemnizaron 3.000 millones de soles a casi 80.000 familias. El impacto que tuvo el pago de siniestros en el portafolio de pólizas de vida hizo que las primas subieran, incluso en aquellas pólizas con buena siniestralidad.
Luego, en marzo del 2021, se publicó la Ley 31.149, que modificó el artículo 18 del Decreto Legislativo 688. ¿Qué dice esta ley? Dice, en caso de cese del trabajador, este puede optar por mantener su seguro de vida, para lo cual, dentro de los 60 días calendarios siguientes al término del vínculo laboral, debe solicitarlo por escrito a la aseguradora y efectuar el pago de la prima en el periodo de su elección. Puede ser mensual, trimestral, semestral, anual, como quiera. Y la prima se calcula sobre el monto de la última remuneración percibida. Se trata del primer cambio. Se extendió el plazo de 30 a 60 días, ¿no? ¿Qué más dice esta ley? La empresa de seguro suscribe un nuevo contrato con el trabajador, estableciendo una prima que no puede ser superior a la abonada por el empleador antes del cese, extendiéndose una póliza de vida individual. Y este es el segundo cambio, y de hecho el más importante. Antes de esta ley, la aseguradora proponía una tasa, una prima, analizando criterios de riesgo como edad, condición de salud, hábitos, entre otros. Siempre la tasa de esta nueva póliza individual resultaba ser más alta de la que la empresa empleadora tenía. Ahora resulta que es la misma. Este cambio normativo también influyó de manera directa en el costo del seguro. Incluso una aseguradora se puso creativa y ahora propone tasas escalonadas por rango etario. Aunque operativamente podría tener un grado de complejidad mayor, lo que busca esta aseguradora es sostenibilidad en el precio. Luego, un competidor menos en seguro complementario de pensión. Producto de la desaceleración de la economía, la más alta inflación en los últimos 25 años y la inestabilidad económica o política que tenemos, en el mes de septiembre del año pasado, RIMAC tomó la decisión de ya no comercializar ni emitir seguro complementario de pensión. No pudo concretar negociación con el reaseguro internacional y esto verdaderamente es crítico porque las aseguradoras locales suelen ceder el riesgo al exterior entre un 65 a 85%. Las pensiones tienen un costo promedio en el sistema entre 350.000 a 650.000 soles. Este valor se calcula a valor presente, dado que la mayoría de pensiones se pagan mensualmente de forma vitalicia. Además, el resultado técnico que tenía RIMAC en el 2021 no era muy favorable, ¿no? Una siniestralidad de cartera de 111%, mientras que teníamos Mapfre con 76%, Pacífico 71%, Positivo bordeando el 54%, de hecho para que ustedes un poco vean las diferencias, ¿no? Bueno, pues, si de por sí no tenemos mucha oferta en el mercado asegurador, que una de las aseguradoras más grandes de nuestro país se retire del juego, sin duda fue un gran desafío. Para algunas actividades de riesgo, incluso como minería en socavón o pesca, no se consiguió respaldo con otras aseguradoras porque están muy conservadoras cuidando su cartera. Estas empresas tuvieron que voltear con la ONP. Finalmente, el incremento en las primas fue inminente. A medida que el componente inflacionario tenga una curva ascendente, las tasas de este ramo seguirán sufriendo ajustes anuales, porque el asegurador local debe asumir la parte del riesgo que le corresponde y a su vez asumir el ajuste por inflación de esas pensiones futuras. Hoy RIMAC ha manifestado su apetito comercial de aceptar la suscripción para algunas excepciones, haciendo un análisis caso por caso. Tiene muy pocas pólizas colocadas a la fecha, pero nosotros, como sus asesores, siempre les mantendremos informados de todos estos cambios y sus implicancias. Doy pase ahora a Percy Mesías, quien va a tocar los riesgos ocupacionales en el sector construcción. Gracias, Silvana. Bueno, buenos días con todos, clientes. Muy interesantes los comentarios de Silvana. Se ha aprendido un poquito más sobre el ESTR, el Vida Ley en las obras de construcción. Muy ilustrativa tu explicación, Silvana. He aprendido unas cosas nuevas. Muchas gracias. En lo que son los riesgos ocupacionales, vamos a hablar sobre el mapa de riesgos ocupacionales en el sector construcción. Actualmente, dentro de Mars hemos invitado a algunos clientes para, a través de un focus group, a través de preguntas, ver dónde pondrían los diferentes peligros y riesgos ocupacionales en el sector. Esto es lo que tenemos hasta el momento, pero igual si su empresa aún no ha sido invitada, no se preocupe que muy pronto vamos a invitarla para que justamente junto con ustedes podamos hacer este trabajo, este mapa de riesgos ocupacionales, no de la parte de riesgos patrimoniales, sino de
riesgos de seguridad y salud en el trabajo, para poder ver cuáles son los que tienen mayor frecuencia, cuáles son los más graves o los más severos, y cuáles son los que pueden aparecer más constantemente que otros, cuáles son los más volátiles en cuanto al tamaño. ¿De acuerdo? Haciendo este focus group con algunos clientes, hemos visto, por ejemplo, que de 35 peligros, ¿no? De tipo químico, físico, psicosocial, mecánico, entre otros, nos hemos quedado con 15. Y estos 15 principales son en lo que es peligro químico, la inhalación de material particulado, en lo que es el físico, el ruido, lo que es psicosocial, la doble presencia, lo que es mecánico, los golpes y atrapamientos. En ergonómico nos hemos quedado con 2, el levantamiento de cargas y el empuje o tracción de cargas. Por una más superior, aunque también aparecen en transporte manual de cargas y los movimientos repetitivos. Interesante, no aparecen las posturas forzadas, siendo uno de los principales peligros que hay en el sector construcción. Se ha quedado justo para entrar en el límite de los 15. Otros peligros químicos, el contacto con sustancias químicas, la inhalación de gases tóxicos, lo que es locativos, las caídas al mismo nivel, el atropellamiento, en lo que es mecánico, los cortes, en lo que es locativo, el eléctrico, químico, intoxicaciones, y como decía, en ergonómicos, el transporte manual de cargas y los movimientos repetitivos. En cada puesto de trabajo, como ustedes saben, puede haber hasta 5 peligros ergonómicos. Dentro de estos 15 peligros más recurrentes en obras de construcción, tenemos 4, ¿no? Manipulación manual de cargas, empuje y tracción de cargas, transporte manual de cargas y movimientos repetitivos de extremidad superior. Y actualmente, nuestro mapa de riesgo del sector construcción, tenemos frecuencia del 1 al 10, gravedad, severidad del 1 al 10. Hemos hecho a partir de 4, ya que todos los riesgos están en la esquina superior derecha, ¿no? Y vemos que el principal, y que está apareciendo cada vez más, tenemos 2, ¿no? En el tema químico, la inhalación de material particulado, y en el tema psicosocial tenemos la doble presencia en obras de construcción, ¿no? Un riesgo psicosocial que está apareciendo más, sobre todo en obras de gran envergadura y que están las alejadas de las ciudades, ¿no? Luego tenemos otros tipos, como son los ergonómicos, el empuje o tracción de cargas y el levantamiento manual de cargas, que son graves, pero no tan frecuentes, ¿no? Y también tenemos intoxicaciones y riesgo eléctrico. Menos graves, tenemos el ruido, que es un peligro físico, golpes y atrapamientos, atropellamiento, y ya menos severos y tampoco no tan frecuentes, los movimientos repetitivos y transporte de carga, las caídas al mismo nivel o los cortes, el contacto con sustancias químicas y la inhalación de gases tóxicos. Entonces, más o menos, esta es la columna de riesgos que estamos encontrando en el sector construcción y para los cuales nos estamos preparando para que en sus futuras ofertas presentemos algunas actividades, ¿no?, ligadas a estos riesgos y cómo podemos ayudar a nuestros clientes. Y ahora vamos a ver la siniestralidad del sector construcción en Perú. Y para esta siniestralidad quiero hacer una consulta a todos ustedes para que nos digan cuál es el principal tipo de peligro que tiene en su empresa. ¿Serán peligros locativos? ¿Serán ergonómicos? ¿Serán químicos? ¿Serán mecánicos? ¿Serán biológicos? ¿Serán físicos o serán otros? Así que por favor participe y cuéntenos cuál es el principal tipo de peligro que tiene en su empresa. Ya participó el 28%, vamos a dejar que participen un poco más. Y sobre todo en obras de construcción, ¿no? ¿Cuál será el principal tipo de peligro? Lo vamos a ver con la siniestralidad. Pero vamos a ver qué nos dice nuestro público oyente el día de hoy. Ya votó más de la mitad de las personas que están participando. Muchas gracias por eso. Anímese, anímese, que queda pocos segundos. Vamos a darle unos 5 segunditos más. Ya pasamos al 60%, 65%. Listo. Vamos a ver.
Principalmente nos manifiestan el ergonómico con un 47%, en segundo lugar físico, como por ejemplo el ruido con un 17%, mecánico con 11%, luego locativo con 9%, químico con 7%, otros con 7% y biológico con 1%. ¿De acuerdo? Esa es a opinión de el principal tipo de peligro. Ahora, según la siniestralidad, vamos a ver cuál es el tipo de peligro que más aparece. Vamos a hacer un informe de siniestralidad del sector construcción, de todo el sector del año 2017 al año 2021, es decir, 4 años. ¿Listo? El tipo de informe, a razón de 35 empresas, 5 grupos económicos y un sector analizado. Listo. Bueno, en el sector construcción hemos tenido en ese periodo de tiempo, del año 2017 al año 2021, 7.168 atenciones, y de los cuales son 612 diagnósticos, ¿de acuerdo? Es decir, una persona puede tener un golpe en la mano y ese golpe en la mano hace que vaya al médico, ¿no? 3, 4, 5 veces. Usa sus hojitas de STR Salud. Esas son 5 atenciones, pero un solo diagnóstico. Entonces tenemos 7.168 atenciones y 612 diagnósticos. Lo que son atenciones médicas, visto de estas 7.168 atenciones, tenemos que el principal peligro es el mecánico, con casi 6.000 atenciones, con un 82.5% del sector. Comparado con los demás sectores que tenemos en March, que aseguramos, el sector construcción es el más alto en lo que es peligro mecánico. En segundo lugar, el ergonómico, que salió más o menos al revés, ¿no? Ergonómico primero, principal peligro, y luego mecánico. El ergonómico, con 633 atenciones, en el sector con 883, pero en general en otros sectores aparece casi en un 14%. Luego tenemos otros, que pueden ser diversas atenciones que se han dado, que no tienen que ver con ningún tipo de peligro, con 728 en el sector, en general 621, y tenemos que los otros tipos de peligros están muy poco representados. Físico, 0.63% con 45 atenciones, 1.5 en general, biológico con 0.59, 0.09 en general, químico con 0.17, 12 atenciones, 0.20 en general, y locativo con 1 atención. ¿De acuerdo? Ahora, si esto lo llevamos, más o menos el gasto de estas 7.118 atenciones han sido 3.5 millones de soles, ¿no? Si esto lo lleva a lo que es diagnósticos, varía un poquito. Vamos a ver. Y vemos que estos 612 sigue siendo principal el peligro mecánico y aumenta considerablemente en comparación general. Es mayor los diagnósticos de tipo mecánicos en el sector construcción que de forma general, 69 versus 56%, casi 14 puntos porcentuales. En ergonómico, 36 diagnósticos, muchos más en sector que de manera general, 5.88 versus 3.79, 4 versus 6, más o menos. Y los otros sectores sí se mantienen, el físico sí crece. Disculpen. El físico sí crece, un poquito, pero el resto se mantiene en los índices que he dado. Ahora, si analicemos, esto es por diagnósticos, el gasto monetario por diagnósticos, vemos de que en lo que es gasto, mayoritariamente el gasto también se encuentra en lo que es peligro mecánico. Disculpen. Disculpen. Gracias. A mis queridos panelistas, por favor, no muevan la pantalla. En lo que es peligro mecánico, vemos que el gasto también es representativo en lo que es en el gasto 86% versus 77%, y en lo que es ergonómico, el gasto en el
peligro ergonómico está alrededor del 6% versus el 8.5%, que es de materia general. Hay mayor gasto en lo que es peligro mecánico. Vamos a ver por qué. Ahora, si nosotros vemos el mecánico, donde son la mayor cantidad de diagnósticos, vemos de que miembros del cuerpo superior como inferior son muy similares, casi con un 28% entre ambos, 27 versus 29, 115 versus 122 diagnósticos. Pero la parte del cuerpo más lesionada es en mano. De 115 diagnósticos, 59 son en mano. De 27%, casi el 8% es en mano y muñeca. Y en lo que es miembro inferior, principalmente rodilla, con un 5,91. Ahora, en mecánico, si lo vemos en ergonómico, vemos que miembro superior tiene 9 diagnósticos con un 25%, y espalda con 12 diagnósticos tiene un 33%. En lo que es espalda, sobre todo la zona baja lumbar, es la zona donde hay más diagnósticos con 8,33, y en lo que es miembro del cuerpo miembro superior, la parte de hombro con 3 diagnósticos también es la zona que predomina más en lo que es manguito rotador, por ejemplo, en el peligro de movimientos repetitivos de miembro superior. Si nosotros queremos ver cuál es el top de diagnósticos que tenemos por peligro mecánico, vemos que el principal es rodilla, desgarros de meniscos, tenemos traumatismos superficiales múltiples no especificados que lo ponemos en otro, tenemos fractura de otro dedo de la mano, fractura de la epífisis inferior del radio, que es miembro superior, fractura de costilla, tronco, traumatismo intracraneal, que es cabeza, esguinces y torceduras del tobillo, pie, traumatismo de raíz nerviosa en la columna lumbrosacra, zona lumbar, traumatismo por aplastamiento de otras partes y las no especificadas de mano y muñeca, otra vez mano y muñeca, y esguince y torceduras que comprometen el ligamento cruzado posterior de la rodilla, ¿no? Acá pueden ver que, aparte de las traumatismos superficiales múltiples no especificados, que es el mayor, en segundo lugar tenemos mano y muñeca con 59, cara y orejas con 44, que son las atenciones que más se dan por peligro mecánico. Ahora, cuando vemos el tema de peligro ergonómico, vemos de que principalmente hombro, zona media dorsal y baja lumbar, principalmente el gasto se va en manguito rotador, que es hombro, miembro superior, síndrome del túnel carpiano, que es mano, miembro superior, lumbago no especificado, que es espalda, ¿no? Zona lumbar, síndrome de aducción dolorosa del hombro, que es también hombro, miembro superior, lumbago con ciática, cervicalgia, y a unos otros como capsulitis adhesiva del hombro, tendinitis del bíceps, radiculopatía y condomalacia de la rótula. Si queremos ver peligro físico, principalmente son quemaduras, ¿no? De diferentes partes del cuerpo, hipoacusia, que es por temas de ruido, y quemaduras. Si vemos el tema de peligro químico, tenemos algunos diagnósticos como la queratoconjuntivitis, la corrosión de la córnea conjuntival, efecto tóxico de monóxido de carbono, entre otros. Pero como pueden ver, no afecta mucho la siniestralidad. Luego tenemos el tema de intoxicación alimentaria bacteriana, algunas infecciones intestinales, ¿no? En la parte de biológicos, que tampoco nos afecta mucho la siniestralidad. En otros, sí tenemos algunos dolores en articulación, celulitis en otros sitios, deformación de membrana timpánica, que principalmente no son ubicados en todas partes del cuerpo y que no afecten algo la siniestralidad, pero es un monto porcentaje menor al 5%. Si vemos los diagnósticos con mayor gasto, es rodilla, el desgarro de meniscos, con 227.000 soles de gasto y con 237 atenciones. Luego tenemos los traumatismos superficiales múltiples no especificados, con 170.000 soles de gasto y 172 atenciones. Fracturas de manos, ¿no? En dedos de otro dedo de la mano, con 130.000 soles y 314 atenciones. El tema de fractura de la epífisis del interior de la radio, inferior del radio, con 115.000 soles y 103 atenciones, y fractura de costillas con 3 atenciones y 100.000 soles, para que sepan los diagnósticos con mayor gasto. Ahora, si lo vemos por año, vemos de que el número de atenciones estuvo siempre en alza,
no hasta que llegó la pandemia, cuando hubo una reducción tremenda, debido a que durante algunos meses los trabajadores no trabajaron, y cuando lo hicieron más distanciados, con bastante protección, ¿no? Por el tema del COVID, cosa que influyó mucho en la siniestralidad y disminuyó, y que ya otra vez ha comenzado a repuntar en el año 2021 los diagnósticos, principalmente mecánicos, 192, 242, 238, y terminado con 132, y vemos, por ejemplo, de que en segundo lugar aparecen los ergonómicos, ¿de acuerdo? Y que, bueno, han tenido también una disminución, pero son los que más subieron al momento de, luego de el tema de la reactivación de la construcción, subieron más en porcentaje que otros peligros. Entonces acá quiero hacer una consulta más, la última, lo prometo, sobre en los últimos 3 años, ¿cuál fue el tipo de peligro que aumentó más en su accidentabilidad o siniestralidad para ustedes? ¿Qué piensan? ¿Fue el mecánico, fue el ergonómico, fue el locativo, fue el químico? ¿Cuál fue el que más aumentó en estos últimos 3 años? Ahí se están peleando 2 tipos de peligros más que otros. Ya está participando el 35%. Vamos a dejar unos segundos más para que participen. Ya participó más del 50%. A ver, anímense, anímense. Ya voy a cerrarlo porque ya estamos con el tiempo. Listo. Y miren, nos dicen de que igual empatados, el ergonómico y el mecánico en un 35%, luego el locativo, luego el físico y el químico. Bueno, que hay un tema interesante, seguro lo va a hablar Renzo ahora que hable un poco más de ergonomía, pero para mí una de las hipótesis es el tema de la dosis, ¿no? La dosis de exposición al que nos estamos viendo enfrentados para poder acabar proyectos de construcción, quizás el aumento de jornadas laborales, ha hecho que incremente la dosis de exposición al riesgo ergonómico, y este es el riesgo que más está aumentando, ¿no? Y no solamente está aumentando en el SDR Salud en el número de atenciones, sino que, por ejemplo, ya estamos viendo que están llegando a pensiones, ya estamos viendo incapacidad por trastornos musculoesqueléticos, y estamos viendo incluso pensiones por trastornos musculoesqueléticos. Así que por ahí está. En lo que es el gasto y por tipo de peligro, vemos de que el gasto se ha ido repartiendo, ¿no? En cada año, siendo el principal el 2018 con 805.000 soles, con 936.000 soles, principal el peligro mecánico, ¿no? Que es hasta el momento el que más gasto tiene y que influye mucho en la siniestralidad de la empresa. Ahora, el tema ergonómico en su pico estaba en 75.000 soles, y de 9.000 en 2020, porque la dosis bajó, pasó a 36.000 en 2021. En lo que es gasto promedio por empresa, según tipo de peligro y año, vemos de que principal es el mecánico. Los diagnósticos mecánicos tienen mayor gasto en las empresas, sobre todo, como hemos visto, peligro mecánico en manos, ¿no? Y en el tema ergonómico, el tema de espalda. La siniestralidad, estas es las atenciones del sector mecánico, ¿no? Versus el tema de la siniestralidad en general, ¿de acuerdo? Para que más o menos ustedes vean, la siniestralidad en general empezó de una manera alta, ya comenzó a disminuir, mientras que el sector mecánico se mantiene en un 88%. Mecánico es más alto que el sector general. Y en ergonómico, si bien es cierto, es más bajo, pero está en una línea recta y sigue habiendo una tendencia
de que el riesgo, luego de la pandemia, ha comenzado a subir en el tema ergonómico. En conclusiones, en mecánico hay 423 diagnósticos de peligro mecánico, que representan un 85% del gasto, ¿no? Y principalmente mano y muñeca, en la parte de miembro inferior primero, rodilla, y miembro superior segundo con mano y muñeca. Y hemos visto los diagnósticos que son desgarro de meniscos, fractura del éfise inferior del radio, ¿no? Y traumatismos superficiales múltiples no especificados. Y en lo que es ergonómicos, tenemos 36 diagnósticos, miembro superior en hombro y espalda con la zona baja lumbar, principalmente manguito rotador, síndrome de aducción dolorosa del hombro y lumbago no especificado. Bueno, principalmente vemos tema mecánico, por lo que en marzo estamos viendo algunas soluciones para poder ayudarlos, ¿no? En otros, que es el tercero, tenemos un C82 del gasto, principalmente celulitis, perforación de la membrana timpánica, entre otros. Y lo que estamos viendo es un programa de prevención de manos, donde estamos viendo todo un tema de diagnóstico, para una revisión de registro de estadísticas de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, revisión de la data de siniestralidad de la empresa comparada con el sector, para ver qué tanta desviación tienen, revisión de la efectividad de las medidas de control de los accidentes, inspecciones en situ, ¿no? Reforzar actividades propuestas, luego sigue una campaña de sensibilización, con campañas de prevención de accidentes de manos con flyer, videos, canciones, stickers que hemos creado, capacitaciones y talleres en seguridad y salud ocupacional para minimizar estos accidentes por riesgos mecánicos y reforzamiento de actividades propuestas para análisis de información para identificación de las principales causas, ya sean inmediatas o básicas, de accidentes por peligros mecánicos y revisión del plan de preparación y respuesta ante emergencias, ¿no? Esto lo hemos creado para manos, puede preguntar por este programa en la oferta de valor 2023, y algunos temas algunos flyers que ya tenemos, ahí pueden ver, y ya los hemos creado para las campañas, y esto viene acompañado con una parte de, discúlpenme, con un programa de gestión conductual, que también lo podemos aplicar, ¿no? Que viene con un diagnóstico previo, para ver el tema de un tamizaje a la salud mental de los trabajadores, ver la percepción de riesgo, ¿no? El nivel de fatiga, ver los niveles de ansiedad y estrés, y luego con difusión y sensibilización a través de campañas de actitud segura y saludable, tour de la seguridad, campaña enfoque familia, crear algo para que se pueda sensibilizar también el tema de gestión conductual, que es por lo que pasan muchos de los accidentes son mecánicos, ¿no? Y terminó con un programa de dirigido a trabajadores, ¿no? Que pueden ser nuestro foco en la zona. ¿Se me escucha? ¿Sí? Ahora sí, parce, ahora sí. Sí, bueno, continúo. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, te escucha, parece. Ah, gracias. Discúlpenme. Un segundito. Listo. Ahora sí. ¿Escucha bien? Gracias. Y el tema es de que, bueno, ya sea como parte de la oferta de valor o como consultoría, nosotros en Marti hemos creado programas que tienen que ver con los peligros mecánicos y con programas de gestión conductual, justamente para la reducción de estos peligros mecánicos, sobre todo en manos, ¿no? Tenemos que crear campañas de prevención de manos, sobre todo cuando ese sea el riesgo principal, para de esa manera poder reducir el tema de accidentabilidad en la empresa y el tema de la siniestralidad. Hemos encontrado de que teniendo programas con estos diagnósticos para entender qué pasa,
podemos crear toda una campaña de difusión y sensibilización y podemos crear capacitación y entrenamiento con el objetivo de bajar, ¿no?, este riesgo crítico. Interesante, por ejemplo, en percepción de riesgo, hemos encontrado muchas veces que el trabajador conoce cuáles son las zonas calientes o las zonas de riesgo y que no debe hacer, pero sin embargo hay mucho exceso de confianza, tiene la idea que la empresa lo va a cuidar o piensa que no le va a pasar, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que podamos encontrar, se puede trabajar en la parte de difusión y sensibilización. Bueno, muchas gracias. Ahora lo voy a dejar con Renzo Pajuelo para que nos hable el último punto, que es el de ausentismo y enfermedades ocupacionales ergonómicas en el sector construcción. Bien, Percy, gracias por la presentación. Vamos a ir un poco más ágiles. Nos pasado un poquito del tiempo. Sobre este tema siempre es importante. Hemos visto en la data de siniestros presentada por Percy, que es el peligro ergonómico, es el segundo más prevalente según las estimaciones que hemos hecho basadas en la siniestralidad del sector construcción, ¿no? Entonces siempre es importante abordarlo. Ya Percy abordó cómo gestionar, cómo manejar el tema del peligro mecánico, pero sin embargo, enfermedades ergonómicas tienen su impacto, ¿no? De hecho, la Organización Mundial de la Salud nos habla con relación a la consecuencia del peligro, que son los trastornos musculoesqueléticos, que en el mundo, y este es del un informe del año 2018, 1.710 millones de personas tienen trastornos musculoesqueléticos, ¿no? Y los trastornos musculoesqueléticos son la principal causa de discapacidad en todo el mundo, ¿no? Y de hecho lo vemos, ¿no? Lo vemos, seguramente más de uno de nosotros ha tenido algún tipo de molestia musculoesquelética en el último año, independientemente del tipo de labor que realicemos, y seguramente tenemos alguna persona cercana en nuestro entorno que ha, por ejemplo, tenido un periodo de incapacidad o de ausentismo laboral relacionado con una patología musculoesquelética, ¿no? No todas derivadas del trabajo, naturalmente, para las cifras que estamos mostrando ahora, pero para que veamos la magnitud del problema, siempre es bueno enmarcarnos en un punto de vista general. En el año 2017, perdón, Johnston, un médico y un equipo de médicos residentes del hospital Revaliati, hizo una revisión de los certificados de incapacidad temporal para el trabajo registrados en el hospital, en la seguridad social, perdón, como patologías o contingencias de origen laboral, ¿no? Se revisaron más de 300 SITs, los famosos estos certificados de incapacidad de salud, y de eso se revisó cuáles eran las patologías, las patologías que generan descanso médico de forma más prevalente. Y fueron, por mucho, los más frecuentes, los trastornos musculoesqueléticos, las patologías de origen laboral, que generaban más días de incapacidad en el Perú, ¿no? Y ese es un tema importante que tengamos en cuenta y siempre que tengamos claridad acerca de la magnitud del impacto del problema. Haciendo una revisión de las estadísticas de accidentes de trabajo que están presentes en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, lo podemos encontrar en la web de estadísticas de notificación de accidentes, incidentes y enfermedades, vamos a encontrar que en los últimos 3 años, 2019, 2020 y 2021, se está notando una ligera tendencia al incremento de los accidentes de trabajo relacionados con esfuerzos físicos o falsos movimientos, ¿no? Que así es como lo categoriza o clasifica el Ministerio de Trabajo el presunto origen de los accidentes de trabajo, ¿no? Tenemos en el año 2019 casi un 13%, un incremento de medio punto porcentual, perdón, para el año 2020 y de casi 2 puntos porcentuales para el año 2021, ¿no? Un incremento de accidentes de trabajo relacionados a esfuerzos físicos o falsos movimientos. Y para el año 2019 se registró solamente una enfermedad profesional relacionada a posturas forzadas o movimientos repetitivos, ¿no? Siendo que en los estadísticas de los años 2020 y 2021 no se registraron enfermedades profesionales relacionadas con temas ergonómicos, ¿no? Es importante ver esta tendencia al aumento, ver que aparentemente no están registrándose enfermedades profesionales relacionadas con el peligro ergonómico. Ya que tenemos un dato, un punto importante, ¿no? El año 2022, acá hay un
error de digitación. El año 2022 hemos hecho un estudio de ergonomía para preguntarles a las empresas de la cartera de Mars, incluso empresas fuera de la cartera, cómo abordan o cómo gestionan el peligro ergonómico, ¿no? Y encontramos dentro de las preguntas que les hacíamos, si es que han presentado algún tipo de contingencias relacionadas con trastornos musculoesqueléticos o el peligro ergonómico. De las casi 300 empresas participantes, el 27% nos mencionaba que su principal problema relacionado con el peligro ergonómico era el ausentismo laboral. Tiene un alto indicador de ausentismo laboral por patologías musculoesqueléticas. 16% de las empresas nos decían que habían tenido o han sido, han tenido colaboradores que han sufrido o sufren enfermedades ocupacionales relacionadas con el peligro ergonómico. Un 59% nos dijo que no tenía ningún tipo de problema relacionado con el peligro ergonómico. Y seguramente acá da para hipotetizar y plantear muchas posibilidades de por qué es tan alto siendo un problema aparentemente tan frecuente, ¿no? Es probable que dentro de estas consideraciones será que efectivamente no han llegado estos problemas aún a instancias mayores, dado el riesgo operativo que tienen la mayoría de empresas participantes, ¿no? Hicimos un zoom para ver cómo es que esto funciona a nivel del sector construcción, y en el sector construcción, en lugar de 27% de absentismo laboral, nos hablaban de un 34% de absentismo laboral, ¿no? Casi 7 puntos porcentuales por encima del promedio de todos los sectores que teníamos. A nivel de enfermedad profesional sí había un poquito menos, de 16% bajó a 13% para las empresas del sector construcción, que para efecto del estudio del año 2022 fueron casi 40 empresas. Y sin embargo, se añadían algunos puntos importantes, por ejemplo, ¿no? Nos decían que el 6% de las empresas que participaron en el estudio del sector construcción, nos decían que habían recibido multas por procesos de fiscalización laboral en un 6%. El porcentaje de empresas, que refería no haber recibido o no tener ningún problema relacionado con el peligro ergonómico, bajaba a 41% del sector construcción, y además nos añadían dos cosas simpáticas o interesantes, ¿no? Un 3% de las empresas participantes nos comentaba que tenían, perdonen, tenían temas de malestar de los trabajadores o que esto estaba impactando en su clima laboral. Y un 3% también nos comentó que había tenido que disponer a los trabajadores en otros puestos. Hablaban de reubicación laboral, en algunos casos temporal y en algunos casos permanente, ¿no? Sabemos que eso conlleva para los intereses de la compañía en una pérdida de productividad o de fuerza laboral según cómo la reubicación se configure, ¿no? Entonces, esos problemas se presentaban en el sector construcción, a diferencia de cómo lo teníamos estructurado o presentado a nivel general. Y es importante ver, pues, cómo en una empresa con un tinte más operativo, en donde se sobreentiende que el esfuerzo físico, la carga postural, la carga física es mayor, entonces los problemas se hacen un poquito más evidentes, ¿no? Frente a ello, las empresas lo que tenemos que hacer es proporcionar medidas e indicadores primero para la gestión de las patologías musculoesqueléticas, ¿no? Este 59% o 41% en el sector probablemente pase porque justamente no estamos evaluando, no estamos midiendo, dimensionando adecuadamente el peligro que tenemos enfrente. Naturalmente, luego de eso, se debe generar una propuesta de abordaje integral con soluciones acotadas o aterrizadas a la realidad y a las necesidades de cada organización, y diseñar una estrategia de intervención según el riesgo identificado y el nivel de madurez de cada organización, y comprometer a líderes para generar acciones preventivas y de promoción de la salud, ¿no? Es importante siempre que dentro de la vigilancia de la patología musculoesquelética como pilar importante para abordar problemas derivados de los periodos disergonómicos, podamos identificar dos vías o dos caminos que deben ir en paralelo, ¿no? Uno es el diagnóstico de las condiciones de salud y otro el diagnóstico de las condiciones de trabajo, ¿no? En la primera parte va a tener como desencadenante o como producto final el conocer cuáles son los puestos críticos frente a el peligro disergonómico, ¿no? Cuáles son aquellos que van a exponer de una forma mayúscula a los trabajadores que ahí ejecuten su labor frente al peligro disergonómico, ¿no? Y
en la primera vía es también identificar o una población objetivo o una población de personas especialmente sensibles o susceptibles de tener un tipo de lesión debido a los peligros disergonómicos, ¿no? Esto es lo que debe generarse, estos dos grupos identificados deben ingresar entonces a estructurar un programa de ergonomía. ¿Qué pasa en la práctica? ¿Qué es lo que vemos con frecuencia en la práctica? Que muchas veces nos quedamos en esta parte solamente, y esta parte, en esta vía en donde hablamos de diagnosticar condiciones de salud, solamente nos enfocamos en la parte de exámenes ocupacionales como un cumplimiento legal, pero no necesariamente como una herramienta e insumo de información relevante para generar estadísticas, identificar grupos de riesgo que nos permitan especificar una población o sobre los cuales dirigir alguna acción preventiva. Alguna acción preventiva, ¿no? Y muchas veces en la segunda parte solamente nos quedamos en la generación o realización de monitoreos ocupacionales que no redundan o no terminan plasmándose sus resultados en un plan de acción específico de intervención, ¿no? Seguramente más seguramente todas las personas, todas las grandes empresas que estamos acá hacemos algunas de estas actividades relacionadas con monitoreos ergonómicos, y encontramos un plan de tratamos de elaborar un plan de acción para corregirlo, pero ese plan de acción para corregirlo no necesariamente pasa por actividades que van a generar impacto en cambiar la estadística, o en cambiar, perdón, los indicadores de salud que tratamos de modificar, ¿no? Ya tenemos programas de ergonomía que terminan hablando de pausas activas, capacitaciones o entrenamientos, pero seguramente hay que abordar o tener un abordaje mucho más organizacional de las patologías musculoesqueléticas a nivel de la organización. Para muestra de eso es, bueno, este es un slide del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en Trabajo de España, donde nos hablan de la evaluación de la sintomatología musculoesquelética, ¿no? En primer lugar, fatiga y cansancio, malestar e incomodidad, que es absolutamente tolerable, movimientos ocasionales o problemas de postura y malestar intermitente, que también suele ser pasado, digamos, por agua tibia, inflamación y dolor persistente y molestias que afectan el bienestar y rendimiento, ¿no? Que es probablemente acá cuando empiezan a saltar las primeras alertas, donde empiecen a manifestarse, por ejemplo, voy a la farmacia y me compro un medicamento, o empiezo a hacer con mayor dificultad algún tipo de actividad laboral. Luego de esto, los síntomas hacen que se dificulte continuar con la actividad normales, tanto dentro como fuera del trabajo. Y luego ya vienen ya desórdenes que requieren intervención médica, atención, tratamiento de larga data, soluciones quirúrgicas y finalmente la discapacidad, ¿no? El tema, como ven, que esto es la base, es una pirámide. Los casos que vemos probablemente sean la punta del iceberg, probablemente. Esto es lo que encontramos ya en la siniestralidad que hemos visto, tanto el tema de discapacidad como el tema de patologías que requieren intervención médica. Por eso es el segundo factor, pero seguramente si es que fuéramos más allá, si quisiéramos una intervención más precoz de las primeras molestias, el primer malestar, y hagamos el análisis, probablemente tengamos una data mucha más rica, donde la cual podamos hacer intervención más temprana y evitar que lleguemos a estos puntos donde ya tenemos impacto tanto para la salud, el bienestar del colaborador, como también para el bienestar o la salud organizacional de la empresa. En el estudio de ergonomía del año 2022 también le consultamos a las personas si es que la evaluación musculoesquelética se realiza a todos los puestos de trabajo. El 85% nos dijo que sí, el 15% nos dijo que no, y se había priorizado el 95% a puestos operativos y el 90% nos decía a puestos administrativos. Es importante también mencionar que si se identifica o se conoce a los patologías musculoesqueléticas como una causa de ausentismo importante, y a los peligros ergonómicos como un agente sumamente presente en todos los sectores, principalmente el sector construcción, es importante que tengamos herramientas adecuadas para realizar la evaluación de este peligro, ¿no? Perdón, de las consecuencias de este peligro, que vienen a ser las patologías musculoesqueléticas y las condiciones de riesgo que se pueden presentar. En ese punto preguntamos si dentro de los exámenes médicos ocupacionales las empresas del sector construcción hacen la evaluación musculoesquelética
dirigida y quién está a cargo de la misma, ¿no? De las empresas que respondieron a esta pregunta, el 70% lo ha derivado al médico general, el 20% le encarga la evaluación musculoesquelética al médico traumatólogo, el 5% a un fisioterapeuta y el 5% a otros profesionales de la salud, ¿no? Naturalmente, si tenemos un tema que es sensible, que genera tanto impacto en la salud de las organizaciones, probablemente sea relevante que la identificación sea preferiblemente encomendable a profesionales de la salud con mayor expertise en valorar la salud musculoesquelética de las personas, ¿no? El médico general muchas veces no tiene la formación ocupacional para conocer cuáles son o de qué manera el estado de salud de la persona que está evaluando puede verse afectada por el puesto de trabajo al cual se va a exponer, ¿no? Igualmente, incluso médicos especialistas, traumatólogos pueden tener, ¿no?, una expertise clínica sumamente importante, pero no un enfoque ocupacional de lo mismo. Entonces, eso es un punto también a considerar y que debemos ver según si es que hemos detectado el peligro ergonómico como un tema importante o relevante dentro de nuestro desarrollo de operaciones, ¿no? Finalmente, sepamos que es importante que, como toda gestión, todo riesgo debe gestionarse, ¿no? El riesgo disergonómico debe gestionarse. Esto que vemos acá es el modelo o metodología de evaluación para la gestión de riesgo basada en la ISO TR 12295, que es un modelo bastante completo, pero que en general cumple o tiene las etapas que todos conocemos cuando hablamos de gestión, ¿no? De sistema de gestión. Hay etapas de planificación, de actuación, de verificación y de acción, ¿no? Para este caso, lo que nos propone la ISO TRS 295 es primero hacer una identificación de peligros y riesgos, esto está basado en su propio estándar, luego de eso una evaluación de riesgo ya más específica según los peligros ergonómicos que se pueden identificar, y 5 peligros ergonómicos, y cada uno es abordada por una ISO distinta sobre la cual se puede evaluar: la 11228-1 para manipulación manual de cargas, la 11228-2 para empuje y tracción, el guión 3 para el trabajo repetitivo y la 11226, perdón, para las posturas de trabajo, ¿no? Con todo esto, yo ya tengo una población a priorizar la intervención, ¿no? Con esto puedo formar mapas de riesgo ergonómico, sobre la cual yo ya puedo hacer un seguimiento más específico, más acotado. Lo que viene es el control analítico, el ver si es que el riesgo efectivamente está siendo controlado, y luego de eso la vigilancia médica, indicadores para el seguimiento y control de riesgo, ¿no? Este es un modelo bastante general, un vistazo bastante amplio de cómo gestionar los peligros ergonómicos dentro de la organización. Finalmente, ¿qué soluciones podemos tener frente a los riesgos ergonómicos que encontramos, ¿no? Dirigido básicamente a puestos operativos, que es el núcleo de actuación dentro del sector construcción, ¿no? Primeramente, como vimos al inicio, lo que es la parte de identificación, ¿no? En Mars tenemos las capacidades para hacer evaluaciones basándonos en la ISO TR 12295, que es el estándar para el diagnóstico ergonómico ocupacional. Sepa también que este estándar es una norma nacional desde el año 2021. Desde noviembre de 2021 fue adoptada por el Instituto Nacional de Calidad, INACAL, y existe como norma nacional el RTP ISO TR 295 2021, ¿no? Lo que hace esto es primero efectuar un diagnóstico rápido de la situación inicial de los puestos de trabajo. Luego de eso se determina la necesidad de evaluar el nivel de riesgo a través de la estimación del riesgo, ¿no? Una evaluación rápida, y con esto vamos a tener ya la población a priorizar la intervención, ¿no? Con base en esta información se elaboran mapas de riesgo o los ergo-premapas, ¿no? Que junto con ellos se revisan factores de riesgo de los peligros ergonómicos identificados y se define una estrategia de actuación frente a la población crítica, ¿no? Nosotros, dentro del portafolio de soluciones que tenemos, podemos ofrecer talleres en ergonomías de cómo aplicar el diagnóstico ergonómico ocupacional, cómo abordar los peligros ergonómicos en movimientos repetitivos de miembro superior y de manipulación manual de cargas, que son los que hemos identificado como más frecuentes o más prevalentes entre nuestros clientes. Y ya en las etapas de intervención hay soluciones como puede ser el rediseño del puesto de trabajo, ¿no? Asesorías en programas de pausas, revisión de periodos de recuperación, programas de acondicionamiento muscular
diseños o rediseños de puestos de trabajo, y como siempre las campañas de comunicación o sensibilización y capacitaciones dirigidas a los riesgos específicos identificados, ¿no? Finalmente también los podemos dar soporte en lo que es revisión, en data de eventos relacionados a incidentes y lesiones musculoesqueléticas, es decir, junto con ustedes, con los médicos ocupacionales, los ingenieros de prevención, podemos revisar la data para ver, contrastarla con los análisis de siniestralidad y ver efectivamente cómo esto inicia y cómo se puede ir modificando con las intervenciones que estamos conversando el día de hoy. Y bien, acá pasamos a responder las preguntas. Sí, bueno, muchas gracias por las preguntas que han estado haciendo. Hay algunas que ya Jean-Paul Hart ha estado respondiendo y también Silvana Castañeda sobre los seguros. Aquí hay un asistente que me pregunta qué tipo de programas deben implementarse para reducir los peligros mecánicos. Lo importante yo te diría que es el diagnóstico, ¿no? Nosotros tenemos varios programas preparados, como han visto, tenemos una de ergonomía, tenemos programas de gestión conductual, programas derivados de los peligros mecánicos que pueden sucederse. Pero lo importante es hacer un diagnóstico donde veamos qué es lo que está pasando en la empresa, ¿no? Si es un tema de condición, si es un tema de comportamiento, y en base a eso, si es un tema de comportamiento, ver la percepción del riesgo, y en base a eso poder crear el programa adecuado para el cliente y irnos hacia un objetivo, tener un KPI de inicio que puede ser la siniestralidad, que puede ser la accidentabilidad de la empresa, y luego poder medir, ¿no? A través del programa y luego de implementarlo, qué solución podemos tener. De ahí tenemos una pregunta de Danilo Alonso de la Cruz, que nos dice, dentro de los productos del mercado de seguros, ¿qué campañas o acompañamientos se tiene para mitigar los aspectos psicosociales? Nos dice Danilo, ¿no? Bueno, en las compañías de seguros que tienen el seguro complementario de trabajo de riesgo, tiene un área de SCTR, ¿no? Un área de prevención que, para los clientes que tienen el STR. Y esta área de prevención hace diversas actividades, ¿no? La que más hacen las compañías de seguros es la medición de los riesgos psicosociales a través del método ISTAS 21. Esto nos puede ayudar para poder saber qué tipo de riesgos psicosociales tengo dentro de la empresa, simplemente para saber cuáles son los tipos. Pero en cuanto a programas, aún yo veo de que todavía estamos empezando, ¿no? Recién, a raíz de la ley de salud mental que ha salido en último semestre de 2020, vemos de que las empresas recién están implementando estos programas y recién están viendo cómo aliviar los riesgos psicosociales que puedan tener, ¿no? Como podemos ver, existe doble presencia en obras, tenemos temas de estrés, de ansiedad, y muchas veces la medición de riesgos psicosociales te encuentra en riesgo psicosocial, pero no te encuentra en qué niveles está. Para eso también debemos hacer tamizajes de salud mental, puntos psicológicos, para saber niveles de ansiedad, niveles de estrés, y consiguiendo eso ya podemos aplicar algunas campañas, ¿no? De prevención que pueden ser a través de campañas de salud mental para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, prevención del estigma en salud mental, si es que eso aparece en obras, el tema de el tema de convivencia familiar saludable o el tema de acoso en el trabajo, de hacer el mobbing o el hostigamiento. O sea, depende de qué es lo que encontremos, vamos a poder hacer diferentes actividades. Actualmente, lo básico es la medición de riesgos psicosociales por cuanto a las aseguradoras, y nosotros también tenemos algunas campañas de salud mental que estamos aplicando con nuestros clientes, y el tema del producto psicológico para ver niveles de ansiedad y estrés. Luego consultan cuál es la mejor forma de controlar el ausentismo en la organización. ¿Existe alguna metodología establecida? Lorena Sevillano, HB Contratistas. Renzo, te voy a dejar para que respondas esta. No, definitivamente, no existe una receta mágica para tratar de resolver los temas de ausentismo laboral, ¿no? No hay una fórmula estándar, ni una sola vía, un solo camino para tratar de abordarlo, ¿no? Naturalmente todo parte
de identificar primero frente a qué tipo de problemas estamos, ¿no? Es un ausentismo laboral de causa médica, causa no médica, ausentismo, si es de causa médica, lo que queremos controlar está relacionado con cuadros de origen laboral o extralaborales, probablemente lo más frecuente sea lo primero, pero el impacto, perdón, lo segundo, lo extralaboral, pero el impacto de lo primero es de abordar, y luego de eso ver cuáles son las principales patologías frente a las cuales nos estamos encontrando, ¿no? Con base en eso es que se puede plantear algún tipo de estimación de producción, pero esto es, digamos, un vistazo muy panorámico de ello. Hay que sentarse a verlo, a planificarlo de forma detallada, y con eso estructurar algún plan que nos ayude a controlarlo, ¿no? No es lamentablemente una forma o una fórmula mágica, ¿no? Es cierto también que en sectores de alto riesgo, en sectores también se escucha o se tiene como herramienta, incluso hasta herramientas disuasivas para tratar de controlar el ausentismo laboral, ¿no? Le dan descanso médico al trabajador y vamos a hacer una visita para ver que estés en reposo absoluto, ¿no? Y eso también hay que validarlo, hay que entenderlo adecuadamente con vuestros médicos ocupacionales, comprender que descanso médico no significa reposo en cama, necesariamente, a menos que haya indicación expresa de eso, sino que simplemente debe ser un periodo de pausa para que se complete la recuperación o facilite la recuperación del trabajador. Y así en general hay que ir viendo de la mano de sus médicos ocupacionales cuáles son las mejores estrategias dentro de cada caso, porque cada empresa, cada organización, la problemática debe ser muy sui generis. Gracias, Renzo. Bueno, vamos a lanzar la encuesta de satisfacción para que nos ayuden con su feedback sobre este Mars College que hemos hecho desde el punto de vista de todos los frentes. Hay una pregunta que Silvana respondió a través a la persona que le preguntó, pero yo quisiera, Silvana, que tú respondieras a todos. Raúl Gomero nos dice, si una organización tiene una certificación vigente para sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, puede solicitar a la aseguradora una reducción en sus primas en el SSTR, y quisiera que compartan esa respuesta con todo el público. Sí, claro, pero sí. De hecho, el principal criterio que toman las compañías de seguros para sugerir un ajuste en la tasa, ya sea para arriba o para abajo, es el resultado técnico, la siniestralidad de la póliza, ¿no? Sin duda ese es el criterio más importante. No obstante, certificaciones o una buena gestión en seguridad y salud ocupacional no deja de ser una palanca importante de negociación comercial con las aseguradoras, porque nos ayuda a despertar el apetito de las aseguradoras para suscribir o para cotizar, ¿no? Las compañías de seguro precisamente están detrás de aquellas empresas que tienen muy buena gestión en seguridad, y que eso, siguiendo la lógica, se debería reflejar en la siniestralidad o en el resultado, ¿no? Para poder precisamente están interesados en tener a esas empresas como clientes. Entonces, sin duda todo suma, ¿no? Y uno de los argumentos que nosotros presentamos al momento de negociar condiciones con las compañías de seguros es eso precisamente, ¿no? La gestión, la certificación y los logros que ha tenido la empresa en el contexto de seguridad y salud. Listo, muchas gracias, Silvana. Bueno, si alguien más nos anima a votar, muchas gracias por la participación del día de hoy. Voy a finalizar la votación. Y agradecerles a todos por su tiempo, por estar con nosotros esta mañana, y esperen las nuevas fechas para que puedan participar. Solamente un anuncio: si les ha interesado el tema del diagnóstico ergonómico ocupacional, pregúntenos. Estamos dando el curso en la última semana de febrero, y va a ser de manera presencial en nuestras oficinas, y nos va a acompañar el doctor Aquiles Hernández, director académico de CENEA, para poder brindarlo este curso que ya es norma técnica peruana, la RTP ISO-TR 12295 del 2021. Así que, bueno, sin más preámbulos, agradecerles nuevamente y los esperamos en futuros Mars College. Gracias. Gracias.